Buenas tardes para todos ustedes, hermanos y hermanas, de nuevo en este programa semanal de Una liturgia para la vida. Les acompaña en esta reflexión de este segundo domingo de Adviento. Hay que tener bastante claro, como también hay que ser objetivos en los últimos acontecimientos de nuestro caminar en México, como también en el mundo, y que con ello vamos a lograr transportarnos al primer libro de Isaías, que les habla precisamente de un ánimo y consolación para este pueblo. Lo último que hemos vivido, bastante tenso, y ha sido para muchos un shock, viene siendo hace 2 años en todo nuestro globo terráqueo la cuestión del COVID-19. Cómo en la primera etapa muchos se fueron de entre nosotros y cómo teníamos las medidas extremadamente higiénicas y del temor y temblor de que fuésemos contaminados. Últimamente, el Otis, el huracán que sorprendió y que todavía no se puede levantar nuestros hermanos de Acapulco y otros lugares aledaños. Y así podemos decir, los que tenemos 60 y más, puede decirse por lo pronto también el 17, el temblor del 17, aquí en Chiapas. Y después, en la parte central de nuestro país, el 82, el Chichonal, el 85, de 8.2 en la Ciudad de México. Aquellas explosiones en San Juanico, como también en Guadalajara. Aquel stand en el año por ahí 95, 97, me parece. Y también otras más desgracias que han venido directamente por seres humanos, como aquel caso en Texas de Debbie Koresh, como también allá por los principios de los 80s en las Guyanas francesas, me parece, otro caso también de suicidio colectivo por la venida del Señor. Otras religiones, entre ellas está, de ahí su nombre, adventistas de Adviento, que vienen siendo sus características. Y aquí, más que todo, quiero centrarme en el fin de nuestro fin individual, en estos hechos que hemos precisamente vivido. ¿Cómo nos sentimos? ¿No sentimos ya el fin de nuestra vida? Así, más o menos, podemos decirlo de el pueblo judío después de 70 años, muy probablemente de estar de esclavos en Babilonia por Nabucodonosor.
y cómo también mandó destruir el templo, matar unos sacerdotes, los reyes, para que no hubiese dinastía, llevarse también el arca de la alianza, aquel representativo candelabro de 7 brazos, que después Nabucodonosor II, en una banquete, sí, pero tal sería posiblemente una orgía, porque relata las concubinas que andaban profanando los vasos de el templo, y cómo atrás del candelabro sale medido, contado y pesado. Este shock, pues, lo está viviendo el pueblo, y precisamente sale al ánimo, al refuerzo, y dice así Isaías: hablen al corazón de Jerusalén, díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre, que ya han satisfecho sus iniquidades, porque ya ha recibido de manos del Señor el castigo doble por sus pecados, puesto que van a regresar a Jerusalén por benevolencia de Ciro, rey de Persia, que les da inclusive dinero e invita a varios reyes que colaboren en lo necesario para el templo en Jerusalén, el segundo templo. Y también el Señor nos dice que en el Evangelio de Marcos nos habla precisamente Marcos acerca de Juan el Bautista. Apareció Juan predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. El agua, la seña, para poder precisamente entrar en un camino donde precisamente nos lo va más a ampliar Pablo en la segunda lectura. Pedro ahora nos acompaña en la segunda lectura, que dice: desaparecerán con gran estrépito, los elementos serán destruidos por el fuego, y perecerá la tierra con todo lo que hay en ella, puesto que todo va a ser destruido. Piensen con cuánta santidad y entrega deben ustedes esperar, apresurando esa venida, cuando desaparezcan esos cielos consumidos por el fuego. Pero también continúa con gran esperanza. Confiamos en la promesa del Señor y esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en que habite la justicia. Haremos un pequeño espacio y
Continuamos con este siguiente segmento de una liturgia para la vida. Les habla el Padre Víctor Anguiano de la Diócesis de San Cristóbal Las Casas. También pueden seguirme en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, iHeartRadio. En esta reflexión continuamos que tenemos que tener presente, lo veíamos en el segmento pasado, cómo a través de estas desgracias actuales como en el tiempo del Señor y antes de Él, se fueron apareciendo y que era una idea bastante recalcitrante en la primera comunidad cristiana, de que ya iba a regresar el Señor. Y es por eso que Pedro, en la segunda lectura, nos está aclarando y nos dice: no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esta venida que tanto deseamos nosotros en estas catástrofes, salir adelante, como también probar el fin de nuestro fin, como también el de aquellos momentos del pueblo judío en Babilonia, hablábamos el segmento pasado, se da el consuelo. ¿Y cómo viene también Pablo a decirnos que precisamente sí, habrá esta destrucción? Pero también nos dice que no nos detengamos en comenzar a hacer cuentas. Del 2000 no llegará, del 2000 no pasará, recordemos, como las profecías mayas en el 2012, que todo ello pues ya comprobamos que son puras situaciones mentales de poder exigir a Dios o descubrir a Dios en la revelación de los últimos tiempos. Y nos dice precisamente Pablo al final: pero nosotros confiamos en la promesa del Señor y esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en que habite la justicia. Apoyados, hermanos, en la esperanza, pongamos empeño en esto. Y bueno es nosotros precisamente ahondar en esa tal esperanza y en ese tal tiempo. De nuevo, el tiempo es relativo. Y esta esperanza se vive en la historia, en la que somos precisamente peregrinos. El presente es el que nos debe de importar, puesto que nos dispone a nuestro ser de vida, como a nuestra tarea o responsabilidad que tengamos, cualquiera que fuese, nuestro carisma, nuestra profesión, nuestro qué hacer en esta vida, que en otro momento también se da en los talentos. Ahora, también está la tardanza, pero esa tardanza de la venida definitiva es para que nosotros tengamos tiempo
de arrepentirnos, como dice Juan en el Evangelio. Arrepiéntanse y bautícense. Los cielos y la tierra nueva están ocultos. Pero, de nuevo, este cielo y esta tierra, nos decía Pedro en la segunda lectura, es la paz basada en la justicia. Paz entre Dios y los hombres y Dios. Paz de uno, individualmente, pero también en el mundo. De nuevo, estamos nosotros en la historia y somos ahí peregrinos y somos, con nuestro pecado, pasamos precisamente a perjudicar no solamente a nosotros, sino a los otros y a la misma creación. También nos dice Juan en el Evangelio, bastante interesante. Él les bautizará en el Espíritu Santo. Yo bautizo con agua, pero Él les bautizará en el Espíritu Santo. Y ese tal Espíritu Santo viene siendo aquel que precisamente nos va a hacer diluir nuestro orgullo, nuestra seguridad en el caminar de este mundo. Porque claramente lo está diciendo Lucas en el Evangelio. Juan vestía con piel de camello, un cinturón de cuero. Se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y esto nos da a entender de la providencia de Dios. Providencia de Dios que también el pueblo judío la tuvo en el desierto. Juan predicaba en el desierto. Él se acogía a la providencia de Dios. En estos elementos que nos da a entender Marcos. Regresemos al Espíritu, que nos va a traer la paz entre nosotros y a la vez nos encontrará, como dice el Evangelio, sin reproche. Para esto leo el prefacio de este tiempo de Adviento. En verdad es justo darte gracias. Es nuestro deber cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza. Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo. En aquel día, terrible y glorioso, pasará la figura de este mundo, y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor, que se nos mostrará entonces lleno de gloria, viene ahora en nuestro encuentro, en cada hombre, en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe, y por el amor, demos testimonio de la esperanza dichosa de su reino. Por eso, mientras aguardamos su última venida,
unidos a los ángeles y santos, te cantamos. Pasamos a otro espacio. También sería bueno que dieran un like, como también una suscripción. Continuamos con este siguiente segmento. También recordarles que pueden ustedes acompañarme a través de otros medios de comunicación, como es Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, como iHeartRadio. Les agradecería un like, una suscripción para poder continuar dando estos mensajes de nuestra fe cristiana y católica, y que nos ayuden precisamente a profundizarla. Estamos revisando ahora el comentario de la ordenación general del misal romano. Para los nuevos que por ahí nos han llegado, recordemos que en el año 68, el Papa Pablo VI mandó a renovar el anterior misal romano de la Iglesia Romana o Iglesia Occidental también, y sale aproximadamente en el 68 este misal con una primera edición, que hasta ahorita van 3 ediciones. Y en ese misal romano están arribita de 500 números que nos hablan acerca de los dogmas de nuestras celebraciones, el por qué las realizamos, como también los criterios y leyes que debemos de tener para la realización de estos sacramentos. Y ahora, este padre José Antonio Berenguer, de la editorial Monte Carmelo, nos está resumiendo varios números para poderlos nosotros comprender y poderlos llevar precisamente adelante. Como siempre decimos, que las celebraciones litúrgicas deben de ser con participación activa, consciente y provechosa. Número 26, que nos habla acerca de la liturgia de la palabra. Los lectores. En el apartado anterior se daba respuesta a 2 de las 4 preguntas suscitadas en el número 5760 de la ordenación general del misal romano. Vamos a responder ahora a las otras 2, como son: ¿quién ha de leer? Y quién y cómo se proclama el Evangelio. Primera pregunta: ¿quién ha de leer? Las lecturas las proclama el lector, pero el Evangelio, el diácono. Si no hay lector instituido, puede ejercer el ministerio de lector
cualquier laico que sea. Al diácono lo suple un celebrante o concelebrante. Si no se dispone de otro lector idóneo, el sacerdote celebrante proclama también las otras lecturas. Por tanto, en cualquier celebración, respondiendo así a la norma del concilio, que cada uno haga todo y solo lo que le corresponde, según su ministerio. Por muchos sacerdotes o diáconos que haya, las lecturas y salmos antes del Evangelio siempre las debe hacer un lector laico, instituido o no. Solo en caso de no haya lector idóneo, podrá hacerlo un ministro ordenado. Después de cada lectura que se lee, se pronuncia la aclamación: Palabra de Dios. Con su respuesta: Te alabamos, Señor. El pueblo congregado rinde homenaje a la palabra de Dios, acogida con fe y gratitud. Abro aquí un paréntesis que viene siendo acerca del lector instituido. Viene siendo a aquel laico o laica que se le da una preparación, sobre todo primero en la liturgia, para ver cuándo y cómo hay esta tarea o ministerio o servicio. Y con ello viene ciertísimamente conocer los leccionarios para ver exactamente qué lecturas tocan en cada momento. Claro, generalmente va a ser los domingos en que esto se pueda presentar, pero también se amplía a otros momentos bastante importantes litúrgicamente. Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo ante todo, que tenemos 7 lecturas, 7 salmos y 7 oraciones. Entonces, debe entender, además de saber leer bien. Y también no se niega que debe de estar preparado en la cuestión de la fe, para que también ayude a otros, podamos decir, pequeños, que están introduciéndose en la liturgia o en algún servicio en el altar. 4. ¿Quién y cómo proclama el Evangelio? Lo proclama el diácono, o en su defecto, un presbítero, y se proclama con especiales signos de veneración. La proclamación del Evangelio constituye la culminación de la liturgia de la palabra. La misma liturgia enseña que se debe tributar suma veneración, ya que se la distingue por encima de las otras lecturas, con especial muestra de honor, sea por la razón del ministro encargado de anunciarla, diácono o presbítero, o por la bendición u oración con que se dispone a hacerlo, sea por parte de los fieles que, con su aclamación, aleluya, como gloria a ti, Señor, reconocen y profesan la presencia de Cristo que les habla y escuchan la lectura puesta en pie, sea finalmente por las mismas muestras de veneración que se tributa al evangeliario. Recordemos, las muestras de veneración al evangeliario, el libro que solo contiene los evangelios, no el leccionario, por lo menos en las celebraciones más solemnes, se saca en procesión
se deja sobre el altar, se lleva solemnemente al ambón, lo acompañan cirios encendidos, se inciensa y se besa al terminar de leer el Evangelio. Además, cuando celebra el obispo, al acabar la proclamación del Evangelio, se puede llevar al que lo bese y si cree conveniente, da la bendición con él al pueblo. Esta bendición la puede dar solo el obispo, no el sacerdote. También los cirios y el incienso se puede usar cuando el Evangelio se lee en el leccionario y se debe besar expresiva y reverentemente el texto de la palabra de Dios proclamada. Por parte de los fieles se destaca, junto con las aclamaciones, dos gestos muy significativos. Escuchan la palabra de las lecturas puestos en pie y los presentes se vuelven hacia el ambón, manifestando así una especial reverencia a Cristo en el Evangelio. La postura de pie expresa una actitud de respeto y deferencia. Volvernos hacia el ambón nos ayuda a tomar conciencia de que Cristo nos habla personalmente, visible a través de los tres signos: el ambón, el libro que contiene la palabra escrita y el ministro que la proclama. El Evangelio del Domingo de Ramos y Viernes Santo es la pasión del Señor. La pasión es posible, que debe ser leída por tres ministros ordenados, según la indicación del leccionario y el evangeliario. Si no hubiera suficientes ministros ordenados, pueden ser laicos, reservando al sacerdote las palabras del Señor Jesús. Pero, fuera de este caso, y el señalado en el directorio para las misas con niños, en ningún caso se debe leer una lectura por más de un lector. Por ejemplo, media lectura a uno y media lectura a otro. Hagamos de corazón los gestos de reverencia a Cristo en su palabra. Regresamos en unos momentos. Le esperamos. Continuamos con este siguiente segmento. Ahora vamos a dar lectura a los santos y santas de esta semana de diciembre. 11 de diciembre. San Dámaso I, Papa.
años 305-389. Hijo de un oficial de origen español, Dámaso fue elegido papa por el clero y como papa fue el primero que utilizó el término de sede apostólica, refiriéndose a la autoridad del obispo de Roma. Vivió en un tiempo muy turbulento, con grandes tensiones en la Iglesia, entre el Oriente y el Occidente. También había un antipapa que trataba de minar su autoridad, y el propio Dámaso fue falsamente acusado de escándalos. Fue defensor de la recta doctrina contra diversas herejías. Determinó que el lenguaje de la liturgia, con excepción del Kyrie, fuera el latín en lugar del griego, y promovió la devoción a los mártires. Su trabajo incansable por la Iglesia nos anima a todos a un amor de hijos a la Iglesia y a una fidelidad inquebrantable. Este lazo de amor y fidelidad es lo que celebramos en la liturgia, como nos habla el Catecismo en el 1140. Es toda la comunidad, el cuerpo de Cristo, unido a su cabeza, quien celebra. 12 de diciembre. Bienaventurada Virgen María. Solemnidad en nuestra patria mexicana. Para millones de personas de todo el mundo, la figura de Nuestra Señora de Guadalupe contiene enormes significados, inspiración y ayuda para sus vidas. Patrona de las Américas y principio de la evangelización en México. Guadalupe es un signo de la protección de Dios a todos sus hijos. Además, la figura embarazada de María es signo y aliento para todos los esfuerzos de protección de la vida. La imagen que quedó plasmada en la tilma de San Juan Diego recoge muchos de los elementos de la descripción de la mujer en el Apocalipsis y es por tanto signo de esperanza del reino. El rostro de rasgos indígenas, así como algunos otros elementos de la cultura azteca, como las flores y el canto de los pájaros, para muchos es un reconocimiento de la cercanía de Dios a su pueblo, en la diversidad de razas y culturas. Como ella misma se identifica como la Madre de Dios verdadero, por quien vivimos. Refleja lo que dice el Catecismo sobre su maternidad. El Concilio de Éfeso proclamó en el año 431 que María llegó a ser con toda verdad Madre de Dios mediante la concepción humana del Hijo de Dios en su seno. Número 466. 13 de diciembre. Santa Lucía, Virgen y Mártir. Nombrada en el Martirologio de San Jerónimo, siglo XVI, Lucía fue una mártir romana durante la persecución de Diocleciano. La devoción a ella se registra desde el siglo IV o principios del V. Según la leyenda, su madre había reservado su dote y ella le pidió que se la diera a los pobres y ella se mantendría virgen.
Esto enfureció a su prometido, quien la entregó a los jueces. A Lucía se le suele representar como ciega, quizás como expresando que ella misma era la luz sin necesidad de ojos materiales, o, como dice alguna leyenda, como parte de su martirio. Es nombrada en el canon romano, o sea, la primera plegaria eucarística o número 1 que tenemos en el misal romano. Lo que sí es cierto es que Lucía vio más allá de las cosas materiales, a una realidad eterna e incambiable, y dio su vida física por ella, como quien dice el catecismo, una libertad mayor de corazón, de cuerpo y de espíritu, aprobada por la Iglesia de vivir en estado de virginidad. 14 de diciembre, San Juan de la Cruz, presbítero y doctor de la Iglesia. Años 1542-1591. Su padre había sido desheredado por casarse con su madre y la familia quedó en la pobreza. Cuando Juan solo tenía 1 año, murió su padre y su madre tuvo que luchar para sacar adelante a la familia. Juan estudió con los jesuitas y fue aprendiz en varios oficios, terminando como enfermero. Ingresó más tarde al Orden del Carmelo y conoció a Santa Teresa de Jesús, quien lo animó a emprender la reforma de la orden en la rama masculina, como ella lo estaba haciendo en la femenina. En sus esfuerzos, Juan sufrió muchas persecuciones y dolores, tanto de fuera como de dentro de la orden. Está considerado el mejor poeta en lengua castellana. Escribió importantes obras espirituales como Su vida al Monte Carmelo, Noche oscura del alma, El cántico espiritual y Llama de amor viva. Su espiritualidad de total desprendimiento, no solo de las cosas materiales, sino de la propia persona, del reconocimiento, prestigio, deseos, es a veces difícil de entender. Y, sin embargo, a través de todos sus escritos y su vida, se transmite lucidísima su pasión por la persona de Cristo. El catecismo cita hablando de la encarnación, porque en darnos como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habla junto y de una vez en una sola palabra, y no tiene más que hablar. Número 65. Gracias, muchas gracias, hermanos y hermanas, por habernos dejado llegar a sus hogares, a su vida, a su corazón y pensamiento, desde el entender claro de nuestra Iglesia cristiana y católica. Pueden ustedes también seguirme a través de YouTube, Una Liturgia para la Vida, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts,
Amazon Music como iHeartRadio. Muchísimas gracias. Que Nuestra Señora, la Madre del Señor por el cual se vive, nos ayude y acompañe al puerto de nuestro caminar.